¿Qué tal? Mi nombre es César David García González, soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en enfermería y el día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante en mi carrera y se titula La enfermería, una breve aproximación sociológica. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Si no puedes consolar, acompaña. La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas las circunstancias. Comprende de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a los enfermos, discapacitados y a personas en situación terminal. Todo esto según la Organización Mundial de la Salud. Pero, desde tiempos remotos, la enfermería ha sido una profesión mal entendida, poco reconocida y nada agradecida. Si nos remontamos a la época de guerra, exactamente a la guerra de Crimea, donde surge la enfermería moderna, esta área era una prestadora de servicios únicamente de limpieza y curación a los soldados de guerra. Aquí surge otra parte que eran los médicos, que eran quienes se llevaban todos los créditos en beneficio a la salud de los soldados de guerra. Sin embargo, la necesidad de justicia para la profesión la da la madre de la enfermería moderna, llamada Florence Nightingale. ¿Pero a qué nos referimos con una aproximación sociológica? Cuando hablamos de este término nos referimos a los valores y antivalores, que son algo sustancial con el hombre y con la vida en sociedad, debido a su capacidad para representar y expresar al entorno sus emociones, lealtades y rechazos, así como un enorme potencial para la lucha y el sacrificio. Por ello, cuando hablamos del tema sociológico, nos vamos a enfocar a la sociedad y al contexto en general. Por ello, se dividen aquellas características en una aproximación sociológica de la enfermería en dos aspectos: el entorno social y el entorno sanitario. Cuando hablamos del entorno sanitario, nos referimos desde la formación profesional hasta la profesión que ya se está trabajando o que ya se está llevando en práctica. Cuando hablamos de la formación, nos referimos a los niveles de estudio que necesita el personal de enfermería. Aproximadamente en México, en el 2008 fue cuando se profesionalizó la enfermería llevada a los niveles como la licenciatura. Sin embargo, a partir de eso, se minimizó el carácter y el rol de esta. Pasando a la siguiente, preenfermería, que es el rol de la enfermería, las funciones que lleva a cabo en el entorno hospitalario, así como la relación con el personal multidisciplinario e incluso sus compañeras y compañeros que juegan el mismo rol dentro del centro o del entorno hospitalario. Incluso aquí hay que centrarnos en el aspecto no solamente del rol profesional, sino del rol personal, los conceptos que tienen acerca de su trabajo, así como de la relación con sus compañeros, ya que en esta carrera hay muchísima competencia y competitividad, que son dos cosas muy diferentes. Y cuando hablo acerca de la competitividad, es aquella forma en la que el personal de enfermería, que ya es profesional, es la forma en la que realiza las cosas bien y a la primera vez con calidad. Sin embargo, cuando hablo de la competencia, es la competencia que el personal o que las personas que nos dedicamos a esta profesión sentimos cuando hay alguien que nos está ganando el trabajo, que está haciendo mejores procedimientos que nosotros. Entonces aquí hablamos de algún concepto de envidia o de alguna rivalidad entre profesionales. Son gremios que hacen que la profesión no crezca profesionalmente. Posteriormente encontramos a la enfermería profesional, que aquí hay que mencionar dos cosas diferentes. Por ejemplo, si lo vemos desde el lado de la profesionalización, tiene que ver mucho la influencia de la medicina y el entorno de los pacientes o de los usuarios. Y cuando hago alusión
al concepto o a la parte profesional y multidisciplinaria, incluyo la influencia de la medicina. Debido a que comúnmente, y hablando desde el punto personal y no profesional, vemos siempre al médico como con una superioridad más alta que el de la de enfermería. Sin embargo, un profesional de enfermería y un personal que se dedica a la medicina están en conjunto trabajando en equipo para llevar a cabo diferentes intervenciones, todo con el fin de la preservación y el cuidado de la salud de los pacientes. Del otro lado tenemos a los factores de los usuarios, que principalmente siempre se centran en el médico. El agradecimiento es para el médico, todas sus esperanzas están en el médico. Y otro de los factores más importantes es la religión. Entre la religión y el médico son los que se llevan todos los atributos, dejando atrás todas las actividades y funciones de que enfermería ha realizado durante su hospitalización. Además, se tiene la imagen de que la enfermería, la enfermera o el enfermero, tiene que tener un factor sumiso muy elevado para poder complacer a sus pacientes, ya que la enfermería está caracterizada por la humanidad y no por la obediencia. Entonces, todo este punto nos va a llevar a hablar sobre el entorno social, que es el que más nos interesa en esta aproximación sociológica. Entonces, para hablar del entorno social, lo voy a dividir en dos grandes partes, que sería el entorno social y las organizaciones mediáticas. Cuando hablamos del entorno social, es aquel punto de vista que tiene la enfermería acerca de su entorno. Y entonces podemos comprobar que la carga de trabajo, que es bastante excesiva dentro del sistema de salud en México, debido a que en México la mayoría de las instituciones de salud dan empleo o profesionalizan a diferentes personas solo por medio de ayudas, pues por amistades y por ciertas cosas, vulgarmente lo llamaríamos por palanca. El entorno social prácticamente no entiende cuál es el papel de la enfermería y por ello no agradece y no le da ese respaldo que realmente la profesión necesita. Todo esto viene de generación en generación debido a que nuestros antecesores siguen teniendo la misma imagen de que enfermería solamente es una compañía y que los médicos son los que necesitan verdad, cuando en realidad todo el trabajo de enfermería y todo el trabajo multidisciplinario se lleva en equipo y no se le debe más a uno que a otro. Cuando hablamos acerca de las organizaciones mediáticas, nos referimos a la prensa, a la televisión, es decir, a los medios de comunicación, que nos dan diferentes tipos de ejemplo de qué es una enfermera o de a qué se dedica la enfermería. En México, claramente podemos entender porque tenemos diferentes medios de comunicación, buenos y malos. Por ejemplo, desde hace muchísimos años en la televisora más grande de Latinoamérica, Televisa, se ha presentado un programa o como telenovela, por llamarlo así, llamado La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y entre otras presentaciones que han llevado y que han presentado personajes de enfermería que no se dedican precisamente a la profesionalización y al cuidado. Ciertamente, la enfermería ha tenido una falsa imagen acerca de, como lo hemos visto en nuestro país, en los medios que son emitidos en horarios familiares incluso, una imagen de que la enfermería es sumisa, de que la enfermería debe de servirnos, de que la enfermería juega otro papel que no es el de cuidar, sino de obedecer. Otro factor que es el de robarse a las familias, de matar a los pacientes, o sea, de todo menos el de brindar cuidados profesionales, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablo acerca de una falsa imagen de mi profesión y de la profesión de enfermería, no me refiero solamente a la sexualización de la mujer enfermera,
con un traje o con un estetoscopio a una cofia, sino también a la mala imagen que se le ha dado como la de la poca preparación y que solamente esta profesión es para mujeres, entre muchas otras cosas que dan a mucho que desear o mucho que pensar acerca del rol de enfermería. Sin embargo, esto es con el fin de dar nuevos e incluso nuevas opiniones para todas aquellas personas que llegaran a escuchar este podcast, ya que es muy importante el papel que el día de hoy la enfermería está jugando frente a una pandemia. Cuando emiten algún tipo de información en la televisión o en algún medio de comunicación, solamente hacen alusión a los médicos. En este caso, en este momento que nos encontramos en una pandemia por COVID-19, la enfermería es la que sale sobrando cuando realmente las enfermeras y enfermeros son los que brindan cuidados a toda hora. Sin embargo, los médicos tienen ciertas funciones dentro del entorno sanitario, sin embargo, enfermería es quien realiza todos los cuidados para la mejoría del paciente. Cuando hablo de la pandemia de COVID-19, enfermería tiene que profesionalizarse, capacitarse, cuidarse e incluso aún preservar la salud del entorno sanitario, de las familias fuera del entorno sanitario, y en general tiene diferentes funciones con la salud y para la preservación de la misma. Por lo tanto, tenemos que dejar a un lado la sexualización, la mala imagen de esta profesión, así como hacer menos y solo creer que nos van a servir para la obediencia, para ser sumisos, porque realmente la profesionalización de la enfermería costó muchísimo como para que alguna persona haga de menos esta profesión que lleva tantos años dentro de la historia de nuestro país y del mundo. Para concluir, me gustaría recitar una pequeña frase de la madre de la enfermería moderna, Florence Nightingale. La enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas.